Hola, buenas tardes. Este pequeño video es una introducción al tema del final de vida, que es uno de los núcleos de la reflexión del campo de la bioética durante el siglo XX. Se parte de una distinción muy básica y elemental, la cuestión de que la muerte y el morir son cuestiones totalmente distintas, aunque están inseparablemente relacionadas, y de esta manera es como se aborda el análisis en la bioética. Una cosa es definir a una persona como muerta desde el punto de vista médico, lo que significa en realidad que ningún tratamiento es posible para revertir la situación de cesación de la vida, al menos por ahora, pero en un sentido mucho más amplio, sin embargo, al hablar de la muerte en medicina, también se hace referencia no solo a aquellas cuestiones ligadas al momento de la determinación de la muerte, sino a temas absolutamente socioculturales, como es el cuidado de los pacientes, el cuidado de los pacientes moribundos, las diferentes técnicas para sostener la prolongación de la vida y otros temas realmente profundos como el suicidio y la eutanasia. En realidad, en casi todos los lenguajes se diferencia la muerte de un individuo, entendido como el momento límite en que distingue el estar o no estar vivo, de lo que sería el acto de morir, en tanto la parte final del proceso de llegar a estar muerto y dejar la condición de ser vivo. Es decir, ambos sentidos de la muerte que se plantean en todos los lenguajes, en el campo de la medicina se vieron profundamente problematizados, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, debido a los avances tecnológicos para sostener la condición biológica de personas que podían mantener, digamos, algunos signos vitales, pero conectados a diferentes aparatos mecánicos. Sin embargo, la bioética como disciplina no solamente debe tratar la cuestión de la muerte médica, sino todos los aspectos, tanto los socioculturales, los morales, que tengan que ver con la muerte de los seres humanos en particular, e incluso también con la muerte de otros seres vivos en un sentido más amplio, sobre todo cuando estas muertes se producen en relación con las acciones humanas. Por eso determinados aspectos, como por ejemplo pueden ser los genocidios, es decir, las matanzas en masa y el exterminio físico de poblaciones enteras, también tienen que ser considerados como parte de la reflexión bioética y por supuesto también en la búsqueda de herramientas políticas para poder de alguna manera lograr que estos procesos no se repitan nunca más. Uno de los puntos centrales del análisis es la cuestión de lo que sería la muerte natural. Es decir, en el viejo Código Civil de la República Argentina estaba el artículo 103 que decía una cosa que en realidad resalta como obvia, porque había una frase que explicaba que terminaba la existencia de las personas y termina la existencia de las personas por la muerte natural de ellas. Sin embargo, siempre fue una discusión qué era lo que se consideraba como muerte natural, es decir, qué significado se le otorgaba al concepto de muerte natural. Y en realidad este concepto, con sus principales indicadores, se había insertado en el saber médico en una fecha precisa, en el año 1799, a partir de un libro escrito por Xavier Bichat, denominado Investigaciones Fisiológicas sobre la vida y la muerte. Es una especie de manual que instala esta parte del conocimiento médico dentro de la cultura occidental. Allí en ese libro se distinguía entre la vida animal, es decir, gobernada por el sistema nervioso vegetativo de tipo involuntario, y la vida orgánica gobernada por el sistema nervioso autónomo, es decir, el que ordena y organiza la vida en relación. Y de ahí se deducía, de esta diferencia, la cuestión de la muerte natural, es decir, la diferencia entre muerte natural y muerte accidental. En la muerte natural, claramente, el mejor ejemplo es el proceso que culmina en el último instante de la vejez a partir de la progresiva insuficiencia de los órganos vitales. Es decir, donde primero moría, digamos, así era la lógica de Bichat,
primero moría el sistema de la vida animal y finalmente el de la vida orgánica. El corazón, como representación de la vida orgánica, era fundamentalmente el último en morir. En cambio, en la muerte accidental, es decir, en la muerte traumática o por lesiones provocadas, tal como se entiende en la medicina forense, es decir, el corazón podía detenerse sin que medie ninguna otra muerte natural de los otros sistemas del cuerpo. Pero esta concepción médica original de Francia, luego de la Revolución Francesa, se modificó en el siglo XIX, cuando en realidad se pudo entender, gracias a las investigaciones de Rudolf Virchow, que la muerte cardiopulmonar era solo un prolegómeno de la muerte verdadera expresada en la muerte celular, según este médico alemán que también, además de médico, era arqueólogo. Y entonces, por lo tanto, había que esperar a la descomposición de los cadáveres y de allí que las legislaciones de toda Europa empiezan a tratar diferentes formas de disposición de los cadáveres. Entre ellas surge la disposición de esperar 24 horas antes de enterrar los cuerpos. En uno de los diccionarios más viejos del siglo XVII, XVIII, es decir, el de Littré-Robin de 1873, se sostenía que al tratar el concepto de muerte aparente como la suspensión de la vida animal sin interrupción de la vida vegetativa, es decir, que los signos certeros de la muerte en ese momento se planteaban como la rigidez cadavérica, la ausencia de contracciones musculares, las alteraciones de los glóbulos rojos, la putrefacción de los cadáveres. Y recién cuando llegamos a la segunda mitad del siglo XX, ahí aparece la coexistencia en la aplicación del criterio médico habitual de la determinación de la muerte no dudosa por paro cardiorrespiratorio, y se articulan con las exigencias legales del tiempo de espera hasta la inhumación derivada del criterio médico de muerte celular. Y entonces ahí en ese momento, a mitad del siglo XX, se suman los criterios neurológicos de las heces de funciones del cerebro en su totalidad, que se determinan en Estados Unidos, o la muerte directamente del tronco cerebral, que es el criterio que se empieza a usar en Inglaterra, en Reino Unido, y a partir de estos dos criterios se determina la muerte, y posteriormente, cuando tecnológicamente se desarrollan los procesos de trasplantes de órganos, entonces estos criterios son fundamentales para aplicarlos a la situación o no de posibilidad del trasplante. Toda esta historia que podemos hacer así en muy pocos minutos indica que en realidad el concepto de muerte natural en medicina tiene, como otros tantos conceptos, todo un desarrollo que está absolutamente ligado, relacionado al avance tecnológico y a los cambios en los conocimientos científicos y técnicos de cada época, que por supuesto no son unívocos ni tampoco absolutos. Por lo tanto, hay un conjunto de criterios y de convenciones jurídicas que son tan móviles como los criterios médicos y los del conocimiento, y entonces las fundamentaciones también van cambiando, y por lo tanto la determinación de la muerte también puede ir variando. ¿Por qué son controversiales estos aspectos? En realidad, bueno, por todo lo que estamos viendo en relación a la emergencia de la pandemia y a todo un conjunto de situaciones que se plantean que están directamente al borde de lo inhumano, es decir, donde la muerte en soledad de miles de personas justamente coloca en primer plano el debate acerca de lo que es la dignidad del morir y las cuestiones de lo que es el ser humano en sus últimos momentos de su vida, definido justamente desde cada cultura y desde las costumbres de cada sociedad, incluso problematizando lo que serían los valores de la vida en relación y también los aspectos que dan origen a la bioética, que uno de ellos es las maneras de la aplicación de los adelantos científicos para definir los criterios de lo que es la calidad de vida y, por supuesto, el buen morir.
estamos viendo que con la pandemia hay miles de situaciones en las cuales es imposible el buen morir. Incluso hay una cuestión elogiable, por ejemplo, en relación a estos procesos de conocimientos, que se da en Italia cuando directamente el Estado prohíbe ante la mortandad en masa y la cantidad de personas que no tenían ni siquiera un lugar para ser enterrados, prohíbe las autopsias por riesgosas. Y varios médicos se arriesgan a hacer autopsias para entender realmente los procesos de muerte celular y todos los procesos de muerte sistémica que causaba el COVID, y en realidad encuentran la presencia de una gran cantidad de microcoágulos y entonces empiezan a cambiar la clínica de los pacientes que están graves, y a partir de ahí, de desobedecer esa orden, es que pueden salvar un número indeterminado de vidas. Entonces, el planteamiento que nosotros podemos hacer es que los procesos de la muerte y la diferencia con el morir tienen que ver con un conjunto de aspectos que son sociopolíticos, y que el conocimiento juega un papel muy importante en la medida en que se pueden definir campos de relaciones que van consolidándose, sobre todo en el siglo XXI. Uno de esos campos es la cuestión de los cuidados paliativos, que lo van a desarrollar algunos elementos y algunas definiciones a partir del trabajo de Sofía Bunge, que es especialista en el campo, y bueno, en algún momento después está como materia electiva, pero de todos modos hay un punteo de un conjunto de elementos de los cuidados paliativos que se vuelven cada vez más esenciales en el marco de las formas de sociabilidad y sobre todo en el capitalismo actual. También hay un conjunto de aspectos derivados del suicidio, de la eutanasia, de lo que es la muerte digna, que están en discusión en nuestra sociedad. Parte de esa discusión la vamos a puntualizar a través del Diccionario Latinoamericano de Bioética y de algunos textos en especial, y sobre todo de un par de documentos que se plantearon recientemente a partir de que una red de investigadores de CONICET empieza a problematizar las cuestiones relativas al cuidado y al final de vida. Entonces, vamos a ver que todo esto que yo les planteo, que parecen en realidad discusiones muy viejas, están permanentemente reactualizadas y puestas en el candelero, y aunque no tengamos mucho tiempo para tratarlas, es realmente importante que las puedan conocer y que finalmente las estudien y las comprendan.